Hola a todos. El vídeo de hoy responde a una pregunta muy sencilla, pero que se hace todo el mundo en este momento, es ¿cuánto va a durar esto y cómo va a terminar la situación de pandemia? La verdad es que la situación de pandemia solamente tiene 4 o 5 salidas posibles, no tiene muchas más, pero el que sea una salida o sea otra en concreto va a depender muchísimo de una serie de condicionantes que pueden ser desde geopolíticos a sociales o económicos y por supuesto de naturaleza también clínica, de naturaleza de salud. Todo ello lo he explicado en un vídeo muy cortito, una explicación muy sencilla para que todo el mundo entienda cuáles son las salidas posibles y sobre todo cuál es la expectativa de cuánto va a durar, cómo vamos a terminar y sobre todo cuánto va a extenderse esta situación. Espero que disfrutéis de la explicación. El abordar el tema de cómo va a terminar la situación de pandemia es un tema complejo porque si bien es cierto que hay muchísima información, también es cierto que la información está muy sesgada por intereses políticos, intereses económicos, las circunstancias, y todo ello hace que tengamos que analizar con mucho cuidado cuáles son los números crudos, los números grandes, que nos pueden dirigir un poco en el sentido de saber hacia dónde vamos. Si analizamos las diferentes estrategias, por ejemplo la estrategia de Estados Unidos, y vemos cómo se ha comportado la situación de contagio en este país, vemos que ha sido una estrategia muy diversificada en cuanto a postura. En cada estado se ha hecho prácticamente algo diferente. No se ha confinado ni se han tomado las medidas de forma estricta en todos los estados y ahora se encuentra, como casi toda América, en una situación de crecimiento casi estacionaria. Esa es la situación en los Estados Unidos, con un control poco férreo de la situación. Muy diferente es China, con la opacidad que ha tenido en cuanto a la comunicación de resultados y sobre todo el hecho de que la población, sobre todo la población oriental y en las circunstancias donde la situación política también hace que el régimen sea una tenaza a la hora de imponer una serie de normas, pues el control, con los números que ellos han dado, ha sido un control mejor. Estas son cifras de un recuento diferente en cuanto a los criterios diagnósticos y en general no tenemos datos, no se sabe exactamente China qué es lo que ha hecho, si es exactamente lo que ha contado, que seguramente no lo sea. A nivel de Europa, el modelo de Reino Unido, también un modelo que inicialmente tuvo mucha controversia porque prácticamente buscó la inmunidad de grupo de forma primaria y luego se dio cuenta que no, tuvieron que corregir y controlaron la situación. Tampoco han sido unas medidas férreas. Tampoco ha sido férrea la medida adoptada en Alemania, donde ha habido revueltas sociales y donde el recuento de número de casos también ha sido muy cuestionado, porque ha ido variando y tampoco se supone que sea equiparable, por ejemplo, al de Italia o al de España. El control ahora mismo se ha establecido y ya prácticamente no se usan ni mascarillas. Italia, el primer caso, el más conocido a nivel europeo, una gran cantidad de casos, una gran cantidad de fallecidos y ahora se encuentra en una situación de control, también con numerosas revueltas y protestas sociales. El caso de Francia, pues Francia también está teniendo una serie de problemas en el momento actual, tuvo una gran cantidad de casos, e igual son países, junto con España, que empezaron el confinamiento tarde, el cierre de fronteras tarde, confinamiento tarde y la consecuencia fue gran cantidad de víctimas de forma inicial. Y ahora nos encontramos en lo que el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ya preveyó que a los 2-3 meses aproximadamente del final de la primera situación íbamos a tener un repunte en el número de casos. Bueno, los países que han dado la talla han sido Taiwán, Hong Kong, Singapur. Todo esto no han tenido curva, prácticamente el número de casos es nulo. 10 casos, 6 casos, muy pocos casos. ¿Por qué? Porque el control de fronteras fue férreo desde el minuto 1, desde la primera declaración de alarma, incluso de forma previa, ellos ya avisaron de la situación de peligro y son países que también están acostumbrados a un control poblacional y un sistema educativo social que acata perfectamente las normas, incluso con que sean solo recomendaciones, ellos se ciñen a las normas que se le dicen. El control ha sido total y no han tenido prácticamente caso.
Cuando se aplican las medidas, si no aplicásemos medidas, pues se saturan los sistemas sanitarios, existe un brote epidémico o pandémico en este caso porque afecta a diferentes áreas geográficas en todo el mundo, y cuando hay medidas de distanciamiento social, pues se ha visto que se intenta, si se aplica en el momento adecuado, cuando todavía no se ha expandido suficientemente, se intenta que no colapse el sistema sanitario. Dicho esto, pues hay tres salidas a esta situación. Una vez que ya no se ha controlado, una vez que, como en el caso de Europa o Estados Unidos, está todo extendido y nos enfrentamos a nuevos brotes porque el enemigo está en casa, está dentro, no podemos hacer como Singapur, Hong Kong o Taiwán, solamente hay tres salidas posibles. 4. La primera, pues que aparezca un tratamiento que sea efectivo y que convierta una enfermedad que potencialmente puede ser mortal y que puede colapsar el sistema sanitario por el número de casos en algo que se pueda tratar. Esa sería la primera salida, la primera solución. Ahora hay una combinación farmacológica en base a las situaciones previas que se dieron con el SARS-CoV-1 y en la situación del MERS, y tenemos también una situación de conocimiento previo en base a otras situaciones epidémicas. La segunda salida después del tratamiento sería encontrar una vacuna. Sobre la vacuna mucho que decir. La vacuna es la segunda forma de encontrar inmunidad al margen de la inmunidad propia que podría dar el contacto con el COVID-19. La inmunidad propia del COVID-19 sería la inmunidad de grupo, la inmunidad poblacional, mientras que la vacuna sería una inmunidad artificial. El problema que la temporalidad, en este caso, la necesidad de que sea una vacuna rápida, porque el problema lo tenemos ahora mismo, hace que la búsqueda de esa vacuna sea cuestionada, está siendo cuestionada en muchísimos sitios en cuanto a la rapidez y por lo tanto la seguridad de las pruebas que se van a hacer en humanos. Pero la segunda salida a una pandemia sería la vacunación. La tercera salida, pues aprender a vivir con él. Vivir con el COVID-19 pues sería mantener todas las medidas de distanciamiento social, limitación del movimiento, lavado de manos, mascarilla, etcétera, 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 que harían que la población se fuera inmunizando progresivamente sin colapsar el sistema sanitario. Cuarta situación de salida, ¿cómo se puede solucionar la pandemia? Con inmunidad de grupo. La inmunidad de grupo determina que el contacto progresivo con el agente, en este caso el COVID-19, de toda la población, haga que sea más difícil para el virus permear la situación de penetración de la enfermedad y por lo tanto hay menos gente que contagiar, es más difícil que se expanda en la sociedad. A partir de un 50% y sobre todo de un 75%, la penetrabilidad del virus, de la infección en la población es muy baja. Este sería el punto donde habríamos controlado perfectamente, solo con inmunidad de grupo, la propagación del virus y sería la cuarta salida. Dejo una parte que es la quinta, que para mí va a ser la más probable, que es la salida natural. La salida natural es que el virus desaparezca por sí mismo en una progresión, como ahora veremos que ha sucedido a lo largo de la historia, una progresión de su evolución por los diferentes cambios genéticos mutacionales, donde tanto la letalidad baja como baja la capacidad infectiva. Esto ha sucedido muchas veces a lo largo de la historia. Os traigo aquí unas imágenes muy curiosas donde el tamaño de cada una de las epidemias a lo largo de la historia, esta sería la historia en años hasta el momento actual, y fijaos el tamaño. La peste negra. Pues la peste negra en 1347, 200 millones de personas fallecidas. La viruela, 56 millones. Es curioso, la fiebre española, 50 millones de personas. El VIH, entre 25 y 35 millones de personas. Y luego todas estas, desde la fiebre asiática, el MERS, el SARS de 2012, la fiebre de Hong Kong con 1 millón de personas fallecidas. Y aquí tenemos nuestro pequeño, nuevo y puñetero coronavirus con 500.000 fallecidos aproximadamente. ¿Por qué traigo esta imagen? Porque si nos damos cuenta de los tamaños y de lo que ha ocasionado en el mundo y cómo se ha paralizado el mundo con el coronavirus, es muy significativo.
muy, muy significativo. Aquí tenemos otra imagen de los tamaños: la peste negra, viruela, la fiebre española, la peste de Juliano, toda esta, el VIH, y fijaos el coronavirus, el tamaño en proporción que tiene, con 523.000 fallecidos hasta la fecha, hasta el momento. Bueno, pues el coronavirus con este tamaño, en cuanto tamaño de fallecidos, que a lo que hace referencia el volumen de cada una de estas imágenes, pues con este pequeñísimo tamaño ha paralizado el mundo entero. Y también otra cosa curiosa, si en esta gráfica que vemos cómo a lo largo de la historia ha habido diferentes epidemias, uno piensa, bueno, pues en la antigüedad debía haber muchas más epidemias y mucho más frecuentes que en el momento actual, y sin embargo el momento actual, fijaos lo que acapara respecto a lo previo de la historia. Y dentro del momento actual, conforme nos vamos acercando al momento muy actual, en los últimos 100 años, como se acaparan prácticamente todas las epidemias y las grandes pandemias. Es curioso también que ahora mismo en el mundo hay 175 brotes epidémicos de diferentes gérmenes, y el que acapara toda la atención por el volumen, por la entidad, por todas las consecuencias que está teniendo, es el coronavirus. Importante saber que esta cifra de multiplicado por 3 hace que el crecimiento sea exponencial. El crecimiento es exponencial. Y esto es una característica básica del COVID-19 y que quizás sea el mayor problema que estamos teniendo con él. También la longevidad, ¿cuánto dura en los materiales? Pues sabéis que el acero inoxidable y el plástico puede durar hasta 3 días. Hasta 3 días. Los demás son muy pocas horas. En el aire dura 3 horas. Sobre materiales como el cobre o el cartón, entre 4 y 24 horas, pero sobre todo el plástico y el acero inoxidable. Importante, para saber cuál es la salida más probable, normalmente se aplican modelos matemáticos. Esta página, que podéis consultar sin ningún problema, covid19es.org, tiene un modelo matemático interesantísimo, muy bien hecho, sobre cuál es la estructura de probabilidad en cuanto a gráficas que podemos tener en un brote. ¿Cuál es el problema? Que a nivel poblacional nadie sabe, somos tan peculiares los humanos que nadie sabe cómo nos vamos a comportar. Podemos saber la letalidad del bicho, podemos saber la letalidad a diferentes edades, la contagiosidad, la velocidad de contagio, la propagación. Todo eso se puede moldear, incluir dentro de un modelo matemático y tener una curva determinada. Lo cierto que ningún modelo matemático es capaz de prever ahora mismo, a día de hoy, con exactitud lo que está pasando. De hecho, este brote se preveía para septiembre-octubre, el nuevo que estamos sufriendo en este momento, y sin embargo pues se ha adelantado a mediados de agosto. Esta es la situación en el momento actual. Y la salida también está muy condicionada por algo que pasamos por alto. Es el coste en billones de cada epidemia o cada pandemia. 40 billones con B costó el SARS-CoV-1, el H1N1 se va a 60 billones, el ébola también está sobre los 60 billones, el MERS costó unos 10 billones y el COVID-19 yo creo que se saldría de la gráfica del porrazo económico que nos va a pegar. Esta alteración a nivel de los mercados va a ser un determinante para las nuevas medidas a adoptar en la salida a la situación de la pandemia. ¿Por qué digo esto? Porque con el número de contagios que ahora se están teniendo, si nos fuésemos a la gráfica anterior, ya estaríamos todos confinados, cosa que no es así. Y no es así por una sencilla razón, porque la economía no lo va a soportar. Las medidas que se van a tomar a partir de ahora, veréis, todos lo vais a ver, están condicionadas por algo que se llama economía. La economía va a determinar cuáles son las medidas de flotabilidad del país y en segundo plano se tomarán las medidas puramente de control interno de la expansión del virus. Esto es algo que no lo digo por decir, nos vamos a acostumbrar, la sociedad es imprevisible en su comportamiento, pero la economía es muy previsible, muy previsible. Muy previsible sobre todo en los movimientos macroeconómicos. Y aquí se mezcla la economía, se mezcla la geopolítica, se mezclan una serie de intereses sociales y geopolíticos que van a determinar cuál va a ser la salida
a la situación. Mi opinión, pues lo voy a poner en rojo, mi opinión. Mi opinión es que la salida, la solución real, la va a dar la propia naturaleza. La propia naturaleza va a ser quien nos saque de esta situación. Evolucionará el virus, seguramente esto será historia dentro de un par de años y posiblemente la naturaleza se adelante a dar otra solución muchísimo más brillante, muchísimo más ingeniosa, sin ningún tipo de condicionante a la situación comprometida que estamos viviendo en este momento. Como habéis visto, las salidas son muy sencillas. En mi humilde opinión, como digo al final de la pequeña explicación que he hecho, la solución parece ser que es más probable, debido al cruce de intereses, a la cantidad de condicionantes que hay en esta situación de pandemia, que la solución venga de mano de la naturaleza que de la propia mano del hombre. Espero que el vídeo os haya gustado. Por favor, suscribiros al canal, darle a la campanita de avisar y si os ha gustado, a me gusta. Poned comentarios, comentad lo que he dicho en el vídeo, que es importante porque eso hace que se pueda ver por parte de más personas y que esta información llegue a más gente. Un saludo, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.